Buenas tardes, mi nombre es Juan Reyes, del grupo número 1, y hoy les vengo a hablar sobre los fundamentos de la criminología. Vamos a tomar como base el libro de Gil Wickel, que se llama Introducción al estudio de la criminología, y vamos a dar a conocer los nombres de los precursores de esta ciencia, y vamos a reflexionar sobre la importancia de conocer los inicios de la criminología como ciencia. Objetivo general lo vamos a tomar de esta literatura. Con ello vamos a tratar de tener una visión más amplia de lo que es la criminología, que es hoy en día, tomando en cuenta sus inicios a lo que es el día de hoy. Como objetivos específicos, vamos a identificar a los padres de la criminología e identificar su lugar en historia, exponer la importancia del criminólogo en el contexto de los delitos y reflexionar sobre el valor e impacto que tiene el criminólogo hoy en día, ya que no es un secreto, el criminólogo no solo ve lo que es el delito, el acto delictivo, o el delincuente, o el estudio del delincuente como tal, sino parte de sus bases es la prevención del delito, el estudio de todas estas para prevenirlo. Fuentes. Como fuentes vamos a hablar que viene del vocablo origen y comienzo de algo. Así que las fuentes de criminología son todas aquellas que han dado un lugar a la misma. En este caso vamos a hablar sobre las fuentes de la criminología, que son dos. En este caso son las reales, las históricas y las reales. Vamos a tomar un dicho, un acto policial, que se llama indicio comprobado. El indicio comprobado es un acto del cual se puede culpar a una persona sobre algún hecho. En este caso vamos a tomar las fuentes históricas como un indicio solamente, que no está estrechamente relacionado con el acto. Y los reales, como lo dice acá, evidencia o material estrechamente relacionado con el fenómeno. En este caso los reales vienen a ser el indicio comprobado. Las fuentes históricas. Como fuentes históricas vamos a hablar sobre los hechos las fuentes históricas son los hechos más relevantes con el paso del tiempo, de la historia. Dice: la criminología tiene un largo pasado como conocimiento teórico y práctico, pero una historia muy corta como ciencia, puesto que como actos que se pueden estudiar, como en la criminología vienen hechos que remontan desde la era de Jesucristo. Las fuentes históricas de la criminología se refieren a los actos que desde hace tiempo se realizan para explicar el fenómeno antisocial a través del estudio y para evitarlos, los cuales identificamos a continuación. La religión, como dice este primer punto, dice: la religión ha sido una gran herramienta inhibidora o preventiva de la criminalidad. Esto porque crea una gran fuerza en el ser humano el hecho de la religión, puesto que todo ser humano tiene la necesidad de creer en un Dios, y no solo creer que son dioses de amor, sino que también de ira, provocada por las acciones que nosotros cometemos, por las acciones antisociales que cometemos. Entonces es un tema, la religión, que previene el acto delictivo, ya que como religión, toda religión tiene actos negativos o actos contrarios hacia ella que son castigados por estos dioses. Como un tema importante viene el tema de tótem o tabú. Este tema dice que se deriva de la religión, es decir, un ser superior que tiene ideas que se tienen que respetar, temas de conducta también prohibidas. Y esos temas que se tienen que respetar, por ejemplo, son los temas de los 10 mandamientos, que son 10 mandamientos que este Dios
manda a que se respeten. Si no, al no cumplirse estos 10 mandamientos o al ir en contra de ellos, pues se tiene un castigo. En Mesopotamia, dice el código Hammurabi. Este código Hammurabi fue creado por un rey que se llamaba Hammurabi también, y dice que el código es un código unificador del Imperio Babilónico que perduró en Oriente por más de 1000 años. Este código fue una guía de procedimientos legales, conductas lícitas e imposiciones de penas que ayudó a combatir la criminalidad dorada, terminando con la terrible corrupción de la administración babilónica. Un tema muy interesante. En China tenemos el tema de Confucio, claramente el creador del confucianismo, el cual profesa que, bueno, como principio las prácticas del bien, y se tenía que ver con los principios de la práctica del bien. El confucianismo ha influenciado, dice, en la actitud china hasta la existencia, fijando los modelos de valor social y proporcionando la base de las teorías políticas e instituciones chinas. Israel, vamos a hablar sobre la Biblia. Dice que la Biblia, que significa el libro sagrado o escritura de los judíos o cristianos, dice que es donde se presentan la cantidad de conductas antisociales, en donde se presentan una cantidad de conductas antisociales desde una perspectiva religiosa, a manera de pecados. Menciona un Dios que es todopoderoso y también habla, como les decía ahora, sobre conductas que tienen que ir con la religión, que no, o también podemos verlo como conductas que van en contra de la religión. Al ir en esos temas en contra de la religión, se crea también un estigma de que existe también un infierno, de que se van a ir al infierno, y al no cumplir con estas reglas, no tienen la salvación, que en este caso dice que la salvación dice que es un sistema de incorporación a una comunidad divina. Entonces, al ir contra las reglas de la sociedad, no tienen la oportunidad de incorporarse a esta comunidad divina. Dice, Skinner opina que el mundo es el que crea a los dioses y que no está malo, mientras que exista un poder que haga que las personas piensen en cosas buenas y que hagan cosas buenas. Concepción religiosa. Los primeros antecedentes de conducta antisocial se remontan, como lo hablamos ahora, a épocas de Jesucristo. El tema de los 10 mandamientos, de los 7 pecados capitales, del Apocalipsis, entre otros. Todo en la vida se basa en prohibiciones, en la concepción religiosa y moldeadores de conducta, porque lo que es este sistema religioso trata de que las personas anden por las sendas del bien, de que no hagan el mal, de que se alejen de todas esas cosas que pueden llegar a crear pensamientos negativos hacia uno. La criminalidad actual es la forma más degenerada que se puede encontrar de la maldad. La criminalidad actual es la forma más degenerada que se puede encontrar de la maldad. En este caso vamos a dar ejemplos como robos, violaciones, asaltos, mutilaciones. Esto es la viva imagen de la maldad. Acercamiento al nacimiento, que ya vamos acercándonos al tema de los precursores. Acercamiento al nacimiento. Estos ejemplos muestran cómo los antiguos documentos, los antiguos papeles, recuerdos históricos, escritos religiosos, etc., que demuestran que todo esto sí ha existido. Como la Biblia también, que habla sobre hechos delictivos o hechos criminales, como el hecho de Abel y Caín, por ejemplo. Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución, propone que el delincuente
es un ser no evolucionado. Esto del ser evolucionado habla sobre la teoría atávica, que la persona que comete crimen no es una persona no evolucionada totalmente, por lo cual no puede adaptarse a una sociedad. Dice que apenas hace 200 años fue cuando se empezó a dar respuestas científicas de los fenómenos criminales, los cuales han ido evolucionando. Fuentes reales. La historia es difícil. Que vamos a hablar sobre las fuentes reales y fuentes históricas, de los que ya hablamos también, que vimos el ejemplo de indicios comprobados y no comprobados. Y la criminología, que es el estudio científico del individuo antisocial, de la conducta antisocial y de la antisocialidad en general, y que previenen estas. Vamos a ver ahora si vamos a hablar sobre los precursores. Aristóteles propuso 4 causas. Ok, vamos a hablar sobre esas causas. Por ejemplo, dice, una de las 4 causas es la materia, forma, motriz y final. Esto viene hablando de lo que ya vamos a explicar. Dice, una de las aportaciones características de la filosofía de Aristóteles fue una nueva noción de la causalidad. Había una teoría ya con Aristóteles que solo había una causa que podía dar la respuesta de todo y explicarlo. Ya después vino Aristóteles y explicó que, hay una teoría donde habían 4, que hablaba sobre la materia, lo formal, motriz suficiente o final. En este caso la materia es aquella de la que está compuesta, por ejemplo en este caso tejidos, estamos hablando del ser humano, la forma, que estamos hablando de la clase, por ejemplo, del ser humano, hombres y mujeres, que es un ser humano que está hecho de materia, en este caso tejidos, de la motriz, que es la fuerza o el movimiento que se genera para poder hacer esta función, y el final, que es el trabajo final, que en este caso es, por ejemplo, el acto delictivo. Platón se adelanta varios siglos en la teoría ambientalista, ya que sostiene que el crimen era producto del ambiente, de la pobreza, de la miseria y de otros temas. Él cree, este tema de la criminalidad que abarca lo que es zonas geográficas, que abarca climas, tiene un nombre, se llama criminalidad geográfica. Entonces él es firme creyente de la criminología geográfica. También dice que es uno de los tantos que piensan que la educación y el aprendizaje por imitación es un modo de formar la conducta. Él, igual que muchos, como vamos a hablar ahorita, también piensa que la educación ayuda bastante a formar a una persona y a que no se vaya sobre el camino del mal, de la delincuencia. Hipócrates dice que es el médico más importante de la actualidad, considerado el padre de la medicina. Entre sus obras más importantes destaca el juramento hipócrito. Este juramento hipócrito es destinado más que todo a los médicos, y es un juramento donde sobre pautas, digamos, que se tienen que seguir, como por ejemplo el no hacer cirugías si no son necesarias, sobre el hecho también de la privacidad, digamos, vamos a ver qué dice acá. Juramento hipócrito: médicos prohíbe provocar abortos, eutanasia, cirugías innecesarias. Habla sobre el secreto profesional, que es el que se estaba tratando de decir, y es de una serie de pautas que vienen a formar al médico. Dice que firme creyente
del ambiente, firme creyente de que el ambiente influye en la conducta de las personas, favoreciendo el desarrollo de una conducta inadecuada. Además sirvió para distinguir los delitos cometidos, vamos a ver, también cree sobre la criminología ambiental o criminología geográfica. Él habla sobre esto, de que es un firme creyente de que el delito se puede, vamos a ver, dice, firme creyente de que el ambiente influye. Eso ya estamos adentrándonos nuevamente en la criminología geográfica, que en lo que es el calor, bueno, las zonas calientes, lo que es el caliente, el frío, las zonas calientes, frías. Hay una teoría que habla sobre que en zonas calientes se generan ciertos actos delictivos, en contrario que en las zonas frías. Por ejemplo, que en zonas calientes son más, hay más acto delictivo, que hay más violencia, y que en lugares fríos lo que predomina son como robos o asaltos contra la propiedad, digamos. Sócrates creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia, y que la honradez es conocimiento, y que todo aquel que conoce el bien actuará de manera justa. Además, invita a la introspección, al examen propio y a la reflexión. Que ya a partir de aquí vamos a dar un salto de más de 1000 años sobre otros precursores de la criminología. Vamos a hablar de Charles Louis Montesquieu. Dice, Francés sostiene que debe darse una separación de los poderes del Estado con fin de garantizar los derechos y libertades individuales. Dice, aboga por la prevención del delito y separación de la tortura, ya que las leyes tienen que evitar el delito y proteger al individuo. Ya habla sobre derechos humanos. Sus sucesores también intentaron reunir pruebas sobre también esta teoría de la criminología geográfica. Que de hecho aquí viene un ejemplo, bueno, se los vamos a dar conocimiento. Dice, sus sucesores también intentaron reunir pruebas para demostrar que los delitos contra las personas, como los homicidios, son hasta cierto punto más frecuentes en zonas cálidas, y delitos contra la propiedad, como robo, son más numerosas en regiones frías. Eso, en teoría, en resumen, es el hecho de la criminalidad geográfica. Jacques Ressieu, francés, dice que surge el contrato social, en el cual trata de prevenir que las conductas cuando se salen de control de los gobernantes. Da a entender que cuando el delincuente, hay mucha delincuencia en el gobierno, hay una clara separación de la cúpula, mientras que en un gobierno unido no existe es tanto delito, digamos. Por ejemplo, lo que dice acá, la criminalidad es la prueba clara de la convivencia social está mal formada y de la desorganización del Estado. La criminalidad es la prueba clara de que la convivencia social está mal formada, en un Estado, y de la desorganización del Estado. John Howard, a raíz de ser capturado por piratas, este señor inglés es capturado por piratas, y dado a eso viene y se lleva a Francia, donde no sé, juzgado, y queda encarcelado. A raíz de esto él viene, se libera, vuelve a Inglaterra, y dado eso él da con una de esas pinitas y trata de dar solución, porque en su estancia en la cárcel ve que en un solo ámbito, por ejemplo,
hay viejos criminales, hay violadores, hay borrachos, ladrones, todo está mezclado y todo es un desorden. Entonces él se va con esa idea de tratar de desarrollar ideas para una reorganización carcelaria. Dice, pidió a jueces, dice, después de haber sido nombrado sheriff, recorrió cárceles encontrándolas sucias, atestadas de prisioneros jóvenes, viejos, criminales, locos, borrachos, etc. Por lo que hizo voto para dedicarse el resto de su vida a la reforma carcelaria. Pidió a los jueces que a los carceleros se les pagara un sueldo fijo y que a las personas que ya estaban declaradas libres se les diera la libertad, porque había mucho desorden y aún así gente que era ya, a pesar de todo, fue juzgada y fue declarada libre, pues todavía estaban encarceladas. Aboga por la necesidad del trabajo en prisión, instrucción moral y religiosa, adecuada higiene, alimentación, sobre todo por una racional clasificación de los penados. Viene a tratar de dar una reforma a todo lo que es las cárceles. Dice que César de Bonesana, marqués de Beccaria, italiano. Su principal trabajo es el Tratado de los Delitos y Penas, en el que critica injusto, cruel, inhumano los abusos que hay en las cárceles, en las prisiones, específicamente la pena de muerte y la tortura. Él viene también con una idea de humanidad, digamos, hacia los reos, y dice que pide eliminar la pena de muerte si no es estrictamente necesario. Lucha por la prevención del delito mediante la educación principalmente. Indica que la pena es necesaria, dice que indica que la pena es necesaria para prevenir nuevos delitos. El fin no es otro más que impedir que el delincuente cause nuevos delitos hacia los ciudadanos. O sea, no es un hecho de disgustar al delincuente, el hecho de las penas, sino que él piensa que las penas es más que todo como para prevenir que esta persona siga provocando o delinquiendo en la sociedad y que vaya metiendo más gente en este ambiente. Dice, aclaró que la prevención del delito no está en la severidad de la pena, sino en la pena proporcional, pronta e inevitable. Luis Philippe Pinel creó la reforma para los enfermos mentales. Inició movimientos enérgicos, para crear asilos protectores para los enfermos mentales. Consideró la forma de tratamiento para los mismos, que es un cuidado con humanidad, resguardarlos en los pastillos, cuidarlos y un cuidado continuo, dado a que en los tiempos de antes se creía que la locura era algo, venía como de un tema tabú, de demonios y todo eso. Entonces los trataban, según ellos, trataban la locura con baldes de agua fría, amarrándolos y hasta con tortura. Dice que él es conocido como el padre de la psiquiatría, dado a que él trató de llevar un régimen nuevo totalmente para estas personas con problemas mentales. Jeremy Bentham, creador de la teoría utilitarista. Su obra más conocida es el Panóptico, en la que se propone la cárcel en la que la arquitectura está para servir al servicio del tratamiento. Este señor Jeremy habla sobre un edificio circular de varios pisos. La teoría de él, o lo que él quería proponer con esta idea, era una cárcel circular de varios pisos que tuviera en su centro una cúpula
donde se pudiera vigilar a los reos, dado que parte de esa estructura que podía dar servicio del tratamiento era que la parte interior fuera de vidrio. Entonces, una cúpula, un edificio, varios pisos, con las celdas y que fuera el exterior de vidrio para poder observarlos desde la cúpula de medio y así poder darle un estudio más eficaz a los delincuentes. Esa era la teoría que proponía. Dice que para administrar el establecimiento propone 3 reglas. Regla de la eliminación del castigo, de castigos corporales, regla de la severidad, regla de la economía, que era no gastar más de lo necesario. Además propone separación de sexos, de trabajos, alimentación, de vestuario y todo esto. La finalidad de la prisión es reformar y corregir a los presos, con el fin de que cuando salgan en libertad no constituya una desgracia para el condenado ni para la sociedad. Entonces, la idea que él tenía de esta cárcel era para darles un estudio más a fondo a cada uno de ellos y poderles ayudar para la hora que cuando salieran no sean uno más volvieran a delinquir. Franz Joseph Gall dice que es un médico alemán, padre de la frenología. Dice que especialista en anatomía nerviosa, elaboró el sistema de frenología que establecía una correlación entre las funciones cerebrales y la estructura externa del cráneo, de la que dependía el comportamiento del individuo. Para Gall, la criminalidad puede ser causada por el desarrollo parcial del cerebro y está desarrollada y este subdesarrollo produce el exceso de predeterminado sentimiento. Por ejemplo, al criminal, al asesino, dice que es un exceso sobre un sentimiento exagerado de defensa. Dice, contenía ideas novedosas para la época, como la que el cerebro era el órgano del espíritu. Sus invenciones trataron de explicar las facultades de los sujetos. Pueden conocer. Dice, sus investigaciones trataron de explicar que las facultades de un sujeto pueden conocerse en la forma de su cráneo. Este Joseph Gall, su estudio era más que todo sobre la anatomía nerviosa, pero él también hablaba sobre de que todo se refleja en el rostro. Y también habla sobre la teoría atávica. Yo creo que él también lo que trata de explicar es que el delincuente es una persona subdesarrollada también. Porque habla acá en el último paso, dice que las investigaciones trataron de explicar que las facultades de un sujeto pueden conocerse en la forma de su cráneo. Esto lo vamos a ver más adelante porque ya hay muchos también precursores de este tema que hablan sobre esa teoría atávica. Joseph Dominique Esquirol, estudioso de la psiquiatría, descubre y acuña el término alucinación, las cuales pueden ser auditivas, olfativas, visuales, táctiles y todas estas. Dice Lambert Jacquet Quetelet, estadístico belga. Este investigador se dio cuenta que había crímenes que se daban con regularidad y de manera periódica. Dice que la normalidad del delito, desde un punto de vista estadístico, el delito es un fenómeno social necesario y constante. También aboga por la criminología geográfica y analfabetismo.
Él también cree que el delincuente pues, es una persona que puede estar predispuesta, pues no predestinada a ser delincuente. Esto con términos, por ejemplo, la educación, que puede ayudar a que esta persona no vaya por esos caminos. De lo anterior se deduce que las estaciones del año, esto también aboga por la criminología geográfica, que es el tema que ya le habíamos mencionado sobre lugares y climas que pueden ser también que pueden impactar en el ser humano a la hora de cometer los crímenes. De lo anterior se deduce que las estaciones del año producen un cambio en el modo de vivir de los seres humanos, y esto producirá que se cometan más algunos delitos que otros. Charles Darwin. Dice que Charles Darwin es el padre de la teoría de la evolución y de la selección natural. Charles Darwin piensa que el delincuente es una persona no desarrollada por el hecho de que no se puede adaptar al medio ambiente. Dice, sostiene que el ser humano no es una creación de Dios, sino que es el producto de la evolución. Las teorías darwinistas tuvieron gran influencia en la escuela positiva, que es lo que les estaba diciendo, al considerar que ciertos criminales son atávicos, es decir, no evolucionados, que se quedaron entre el animal y el hombre. Esto por el hecho de que no, como les dije, no poder incorporarse a la sociedad. Ezequías Lombroso Levi. Ok, vamos a hablar, esto es muy importante. Hace un descubrimiento que va a salvar miles de vidas. Descubre que el alcohol, además de servir como bebida alcohólica, sirve como gran desinfectante, ya que él fue colaborador en varias guerras en la Cruz, que estuvo en la Cruz Roja, bueno, paramédicos específicamente. Y se da cuenta que la bebida alcohólica no es solamente para beber, sino que también ayuda en las heridas, ya que la mayoría de las muertes que se dan en las guerras no es propiamente por las heridas, sino por las infecciones que se dan propiamente de ellas. Dice que descubre una serie de anomalías que le hacen creer que el criminal es una persona, que el criminal es tal por ciertas deformidades craneales, que es tal por ciertas deformaciones craneales y por la similitud con ciertos animales. Dice, creyente de la teoría atávica, porque se encargó de estudiar al criminal nato, ya que señalaba que existen ciertas personas que desde el nacimiento y por manifestaciones de rasgos característicos ya estaban predispuestos, pues no predestinados a ser criminales. Esto porque le dio un estudio más a fondo a los criminales que fueron condenados a muerte, y él vino a hacer un estudio de características craneales, el cual se la hizo a personas delincuentes y personas no delincuentes, y el cual encontró ciertas características que las personas no delincuentes que no tienen, o sea, que son peculiaridades propiamente del delincuente. Entonces él es firme creyente de la teoría atávica. Enrico Ferri visitó cárceles y manicomios, ve criminales y enfermos mentales. De este hecho clasificó a los delincuentes de la siguiente manera: delincuente nato, delincuente pasional, delincuente loco, delincuente ocasional y habitual. En este caso vamos a dar una especificación de cada uno. El delincuente nato ya es una persona que comete asesinatos, que ya trae que tiene esa falta de moral, de valores en sí mismo, que lo hace cometer estos delitos. El delincuente pasional se agarra de la base de la pasión, del amor, de todos estos temas.
El delincuente loco, pues claramente tal vez comete el delito o el acto delictivo propiamente por su locura. El delincuente ocasional es la persona que en el momento lo hace porque siente que nadie lo está viendo o nadie se va a interferir, nadie va a interferir en lo que él va a hacer. Y el delincuente habitual ya es una persona que ya está totalmente ambientada a ese entorno y que es parte de su vida. Dirige la Escuela de Aplicación Jurídica Criminal, en la cual dividía el curso en 4 partes: el delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. Su mayor aportación es la sociología criminal, considerado como el padre de esta. Rafael Garáfalo establecerá una tipología, Rafael Garáfalo establecerá una tipología de delincuente que distinguirá asesinos, delincuentes violentos y ladrones. Y degenerados también. Una tipología de delincuente que distinguirá asesinos, que dice delincuente nato, delincuentes violentos, que es las personas que tienen falta de sentimientos y de piedad o misericordia. Los ladrones, que refieren a los que atentan contra la moralidad, y los criminales degenerados no encajan en las anteriores, podría ser delincuentes sexualizados. Se muestra abierto a la pena de muerte con eliminación de todo aquel que perturbe la convivencia social, y hace una clasificación de penas: pena de muerte para los asesinos, cadena perpetua para los delincuentes violentos, y para los ladrones crea también trabajos agrícolas, en colonias agrícolas para los ladrones. Disciplinas antecesoras. Ya hablamos sobre los precursores, ahora vamos a hablar sobre las disciplinas antecesoras. Todo esto que llevó a ser también hoy en día la criminología. Dice que el origen de la ciencia. Para conocer el origen de la ciencia criminológica es necesario conocer primero el origen de la ciencia en general. Para que el conocimiento científico sea válido, la ciencia cuenta con diferentes características, por ejemplo, que sea racional, empírica, autocorrectiva, asistemática y objetiva. Origen de la ciencia criminológica. La criminología nace como antropología por el lado lombroso. Por la parte de Ferrick nace por la sociología, y por la parte de Garáfalo por la psicología. A partir de aquí se crea un compuesto sólido y será la ciencia que unirá el conocimiento de todas. Dice, las ciencias actuales deben su origen a un cuerpo de conocimientos antecesores que posteriormente se fueron transformando y dando origen a lo que es hoy en día. Algunos de los antecesores de la criminología son la química, la psiquiatría, la psicología, astronomía, entre otros. Ahorita vamos a explicar un poco de eso, de cómo iba evolucionando todos estos temas en la criminología. Ciencias ocultas. Esto era lo que les decía. Dice, las ciencias ocultas, también conocidas como ciencias falsas, tuvieron su desarrollo en la Edad Media y el Renacimiento. Todo esto se le llamaban ciencias ocultas porque venían, prácticamente eran los sacerdotes o los sacerdotes que tenían este conocimiento. ¿Por qué? Porque en su momento eran los únicos que sabían leer, tenían bibliotecas, por lo cual este tema de estas ciencias era muy reservado, tenía muy oculto a la sociedad, justamente por este hecho. Pues por eso en sus inicios se les llamó ciencias ocultas. Las ciencias ocultas son en algunos casos antecedentes de las ciencias actuales,
ya que la preexistencia sin la preexistencia de estas no existiría la sabiduría de hoy en día, como por ejemplo, eso es lo que les quería explicar. La demonología, sí, ok, dice que la demonología, dice que eso es un precursor, un antecesor de la psiquiatría, psicología normal y criminología, que de la interpretación de la magia, perdón, de la interpretación mágica de los sueños viene el psicoanálisis, que de la antropología viene la astronomía, que de la alquimia viene la química y del estudio del alma viene la psicología. Se llaman ocultas, que es lo que les decía, porque desarrollaban en conventos, pues los monjes eran los únicos que se sabían leer y tenían bibliotecas, por lo tanto el conocimiento estaba limitado y oculto para la población. También en este tema se llamaban también ocultas porque estos sacerdotes practicaban ciertas actividades para poder entender más sobre todos esos temas, el estudio del alma, pues la alquimia y todas esas cosas, que tenían que hacerlas prácticamente a escondidas del pueblo para no ser tachados como brujos o practicantes de magia negra. La demonología. Ok, como ya vimos, la demonología es un antecesor de la psiquiatría, de la psicología normal y de la criminología. Entonces dice, en la antigüedad se pensaba que los demonios enfermaban a las personas. Tenía un lazo tal vez por ignorancia, pensaban que las personas se enfermaban eran porque tenían un demonio adentro. Y este demonio hacía que esta persona se comportara también con ciertas, que tuviera ciertas actitudes no tan buenas, digamos, no tan bien vistas. Una antigua teoría que todavía se encuentra en la actualidad sostiene que la conducta normal se puede explicar mediante la operación de la conducta anormal, perdón, se puede explicar mediante operaciones de fuerzas malignas, como los demonios. En las sociedades, dice, en las sociedades que creen que esa teoría es cierta, la manera de cómo atacar esto es con el exorcismo. Hasta el siglo pasado había una idea que el delincuente era una persona maligna y que sus actos delictivos los hacía porque se había impulsado por un demonio. La aportación de la demonología fue la clasificación de los... La participación o la aportación, digamos, más importante también, o una de las aportaciones más importantes de la demonología es la selección o la clasificación de los poseídos. Según el demonio que se le metía, era la manera en que se comportaban. Esto estamos hablando de los enfermos mentales, por ejemplo, que según el demonio que se les metía tenía que ver cómo se comportaban, y que esto resulta de la clasificación de las enfermedades. Después de que se terminó toda esta ignorancia de que era el demonio o distintos tipos de demonios que afectaban a la persona, pues ya había una selección, porque ya ellos habían hecho que para tal característica de cierto individuo era porque tenía X demonio encima. Entonces ya había una clasificación y esa clasificación ayudó a la hora de que se terminó toda esa ignorancia sobre clasificar a los enfermos mentales. Y se clasificaban después de una manera más correcta o asertiva por psicólogos y psiquiatras. Astrología. Este es el estudio de los planetas y de todos los... dice, desde la antigüedad se ha pensado que los acontecimientos ocurridos en el espacio tienen que ver con el destino de las personas. Se desarrolla suposiciones de cada una, suposiciones de cómo sería el comportamiento de las personas dependiendo del movimiento de los planetas. Es la disciplina que observa, analiza, estudia las posiciones de los movimientos de los astros, las posiciones y movimientos de los astros.
La astronomía, la astrología, perdón. Ok, la mayoría de los estudiosos o en su momento precursores de la astrología tenían pues al ser estudiados se da una peculiaridad, que la mayoría de ellos hacen estudios sobre el pasado, sobre cuestiones que van a pasar en el futuro, y la mayoría de esos son tragedias. Entonces, parte de la importancia del criminólogo también en este caso es como parte de esas posibles tragedias tratar eh, cómo combatirlas antes de que se den. Fisonomía. Ok, la fisonomía es el estudio de la apariencia externa de los individuos y su relación entre dicha y su interior. Dice, está concentrada en la personalidad del ser humano, su mente y emociones. Todo ello se refleja en los rasgos faciales y expresiones. Se considera a Bella Porta en el primero en sistematizar la fisonomía y señala algunos aspectos de índole antisocial que pueden presentarse en la forma de anomalías en la cabeza, frente, orejas y dientes. Ok, aquí hablo también sobre la teoría atávica. Dice Lavater, impulsor del arte. Dice que es un impulsor de la fisonomía con el arte, con el libro, un libro ahí que hizo que se llama El arte de conocer. Dice que es un impulsor de la fisonomía por esta literatura, que es el arte de conocer a los hombres por su fisonomía. Mantiene que todo aquello que acontece en el alma de la persona se refleje en su rostro. La frenología. El padre de la frenología es Gall. Conocido como padre de la frenología, busca la base de todas las funciones psicológicas, tomando como centro el cerebro. Él trata de hacer un estudio de cómo o cuál es el centro de todos los movimientos de los órganos, y cuál es el centro de todo eso, cuál es la fuerza que maneja o manipula el organismo o los organismos dentro de uno. Dice, no solo Gales se interesó por encontrar el centro u origen de todas las funciones del cuerpo, y muchos años antes se mencionaba el alma como el centro de todo, y que tenía creencias de que el alma se encontraba en el cerebro o en el corazón. La frenología es el estudio del alma, al igual que la psicología. Ahí nada más viene una separación de idiomas. Al final la frenología y la psicología estudian lo mismo, que es el estudio del alma. Lo que diferencia es el latín, el idioma de donde se crearon, digamos, el latín y el griego. El latín viene de frene y el griego viene de psiquis. Antropología criminal. El padre de la antropología criminal es Lombroso. De ahí viene también, es un precursor para la criminología. Lombroso, con sus estudios a los cráneos de criminales, se dio cuenta que existían anomalías que se presentan en los cráneos de los no criminales, y de estas observaciones surge la teoría del criminal nato, que también es un tema reconocido por Darwin, el cual dice que el criminal es un ser atávico, que no es desarrollado totalmente. La antropología criminal es el estudio de los antisociales. La antropología criminal es el estudio de los antisociales desde una perspectiva biológica y social, y el cual se divide en dos campos: antropología física y antropología social o cultural. La antropología física es la adaptación biológica y el desarrollo físico de estos, y la antropología social o cultural es cómo viene el criminal o el antisocial en la sociedad y cómo se adaptan a ella.
Sociología criminal. El padre de la sociología criminal es Ferri. Señala que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar en contra de las reglas del bien común, como factores como la familia. Estos factores que pone están la familia, el barrio, la escuela, la comunidad como tal. Dice que su sociología es el estudio de los delitos y penas en la colectividad. La sociología criminal es el estudio de la criminalidad, pero en conjunto y como fenómeno que se origina en la sociedad. Dice, estudia también los factores en cuanto a la influencia que tienen y los aspectos que producen en la sociedad. Dice que esas son las disciplinas que dieron origen a la criminología. Esto que les acaba de decir. Después también viene el tema de la historia, reseña histórica en Latinoamérica y México. Historia en Latinoamérica. Ok, en la historia de la criminología en Latinoamérica es muy bien aceptada, digamos, porque no, o sea, al tener totalmente desconocimiento de estos temas, al llegar, se encontraron totalmente abiertos a entender y a estudiar estos temas, el cual lo aceptaron con mucha facilidad. Como conclusiones, vamos a tomar ¿cómo se llama? Como conclusiones vamos a tomar la importancia de todos estos temas incluidos en esta literatura, puesto que nos dan una visión más amplia de lo que es la criminología hoy en día, de quiénes fueron sus precursores en sí, qué fue lo que aportaron a la historia y cómo ayudaron a lo que es hoy en día la criminología. Ok, con esto he concluido la presentación. Espero hayan quedado claros y muchas gracias.